Bueno, seguimos con verificación y validación de software. En la clase pasada estuvimos terminando de ver lo que era ejecución simbólica, vimos la parte de análisis de flujo de datos con los criterios de cubrimiento y brevemente vimos lo que era la parte de basados en experiencia y en defectos. Hoy nos toca análisis dinámico. Hablamos de análisis dinámico cuando nosotros testeamos, o en realidad analizamos, miramos la aplicación mientras está ejecutando. No es simplemente ejecutar un caso de prueba, sino es ver cómo se comporta, qué está haciendo la aplicación mientras está ejecutando. Y eso lo solemos hacer con herramientas de inspección. Y la más conocida de todas es el Task Manager o el administrador de tareas de Windows. Cada vez que pasa algo y queremos ir a ver qué le está pasando a una aplicación, si se colgó, si está usando mucha memoria, vamos al administrador de tareas. Mirar cuánta memoria está usando una aplicación en sí no es testing, porque no hay una comparación. Para realmente estar haciendo testing con el administrador de tareas, nosotros deberíamos tener algo con que comparar. Por ejemplo, decir, bueno, esta operación o esta función o este programa nunca debería usar más de 1 GB de RAM. Bueno, ahí sí puedo hacer un test, puedo ejecutar casos y mirar el administrador de tareas y ver cuánta memoria está usando, o cuánto CPU, o cuánta red, o cuánto disco, lo que sea. Pero recuerden que siempre tenemos que tener esa comparación para poder hacer testing realmente. Entonces, este es un análisis dinámico. Ahora bien, pensemos en el testing que hemos estado planteando en la materia hasta ahora. Sea f de x una función que queremos testear. Entonces el sistema es f de n, donde yo le paso un parámetro. El testing en sí es hacer una ejecución para un parámetro elegido y ver si el observado es igual al esperado. Bajo la idea de que probamos para 2, si funciona, asumimos que funciona para todos los n. En esencia, hacemos eso. Ahora bien, imaginemos que sys es mi objeto de test. Yo puedo hablar de el u como el conjunto completo de parámetros de entrada de sys. O sea, el universo completo de todos los parámetros de entrada que sys podría tener. Imagínense eso. Cuando yo testeo, como no podemos hacer un testing exhaustivo, mi conjunto T va a ser un subconjunto de esos parámetros de entrada que están en U. ¿Sí? Porque siempre vamos a testear con un conjunto chiquitito con respecto al conjunto universal. Pero la realidad es que después este objeto de test va a ser usado por el usuario, va a ser usado en la realidad. Y en ese uso en la realidad va a haber parámetros de entrada, que lo llamamos M. Ahora, ese conjunto M que representa los parámetros que realmente después usó el usuario, no necesariamente va a ser igual a U. Porque todo el universo increíblemente grande de parámetros de entrada, después en la realidad el usuario por ahí usó un conjunto mucho más chiquito que ese U. Y a su vez mi T, que era el conjunto de parámetros de entrada que yo usé para el testing, idealmente tiene elementos en común con los que usa realmente el usuario después. Por ahí alguno no. Por eso esa parte acá que hay una diferencia. Pero idealmente pretendemos que sea así. Fíjense, este sería un escenario muy malo. Si el azul es el conjunto de parámetros de entrada de prueba y el amarillo es el conjunto que realmente usa el usuario después en la vida real, acá le refeo en la elección de los parámetros de entrada para mi conjunto de test. Esto sería el mundo ideal. Decir, bueno, mi conjunto de test es un subconjunto del conjunto real que usa el usuario, que a su vez es un conjunto del conjunto completo de todos los parámetros que podría usar un usuario. Entonces uno plantearía esta relación de inclusión. ¿Sí? Sería mucho mejor, ¿sí?, lograr que mi conjunto de test sea igual, el conjunto de parámetros de entrada de mi testeo sea igual al conjunto de parámetros de entrada que el usuario va a usar realmente. Porque la realidad es que si yo tengo una función que usa enteros y el usuario solamente va a usar durante toda la vida de este objeto de test, va a usarlo con 1, 2 y 3, yo debería testearlo con eso y nada más. Por ahí para 10 no funciona. Pero si nunca lo usa para 10, ¿qué problema hay? Obviamente, hacer que el conjunto de test, el T sea igual a U, que es el universal, nos va a asegurar la cobertura de M. Pero va a ser mucho más complejo, sería mucho más eficiente ir
por el conjunto que realmente usa el usuario. Y ahí es donde aparece la idea de la verificación en ejecución, ¿sí? Básicamente, acá, todo esto a qué apunta. Como no podemos testear el 100% de los caminos, entradas, posibilidades de la aplicación, nos dedicamos a seleccionar en forma inteligente aquellos caminos de entrada que nos parezcan significativos, ¿sí? Por eso es que el T es más chiquito que el M. Ahora, si después el usuario esto lo va a usar, y en realidad lo que cuenta es los parámetros de entrada que use el usuario, ¿por qué no seguir testeando? ¿Por qué no seguir testeando mientras la aplicación está siendo ejecutada por el usuario? Y dejar que el usuario sea en parte un tester. Esto está bueno, pero obviamente acá lo que tendríamos que tener cuidado es que no estar complicándole la vida al usuario. No estar sobrecargando el sistema para poder seguir testeando y que el usuario siga usando. Debería poder ser fácil seguir testeando con el usuario y en algún punto decir, bueno, ya está, listo, estamos tranquilos con todo lo que está pasando, que el usuario use la aplicación sin mantener el testing. Uno se plantearía si hay una forma fácil de hacer eso. La hay, a mí me gusta mucho, y se llama programación orientada a aspectos. A mí me encanta en realidad. La programación orientada a aspectos está buena. Imaginen esta situación. Esta es una visualización de los paquetes de Apache, ¿sí? Y lo que está pintado en rojo son las líneas de código que están relacionadas con el parsing de XML. Cuando yo miro esto y veo que todas estas líneas están acá en este paquete, qué bien modularizado que está Apache. Ahora, estas son todas las líneas de código relacionadas con el login de eventos en Apache. Fíjese que está totalmente distribuido y eso está mal modularizado. Ahora bien, ¿realmente está mal modularizado? ¿O bajo el paradigma orientado a objetos, por ejemplo, hay cosas que no se pueden modularizar bien? No es que está mal modularizado. No hay muchas alternativas para modularizar bien el login de eventos. Imagínense que yo les planteo este requerimiento. Cada vez que alguien llama al método toString, se tiene que registrar en una base de datos la hora del llamado. ¿Pueden modularizar bien eso? Fíjense que es el método toString de cualquier clase. Yo no puedo redefinir la clase object para que todos heredan de object, entonces ahí incluyo esto, no lo puedo hacer. Y yo no sé de quién van a heredar las clases. Entonces la única forma de poder resolver este requerimiento es ir a cada línea de código donde aparece el llamado a toString y inmediatamente abajo de esa línea insertar el registro en la base de datos de la hora del llamado. No es que está mal eso, es que hay requerimientos que no se pueden modularizar bien en el paradigma orientado a objetos. Y esos son los que se llaman los cross-cutting concerns. Estos concerns o aspectos son transversales a toda nuestra jerarquía de clases. Nos parten al medio. Y eso nos obliga a nosotros a implementar soluciones que son poco elegantes. Hasta ahora. Y ahí es donde aparece aspectos, como un paradigma de programación que busca modularizar este tipo de situaciones, los cross-cutting concerns. Es una forma diferente de modularizar un programa. Cada aspecto se maneja en un único lugar. Ahora vamos a ver un poquito muy por arriba cómo es y después vamos a tener un laboratorio sobre esto. Acá el uso que vamos a hacer de aspectos es exclusivo para monitoreo y testing, pero en realidad se puede hacer un programa completo usando aspectos, ¿sí? Vamos a manejarnos con un conjunto limitado de las cosas que se pueden hacer con aspectos. En ese sentido, aspectos está muy bueno para hacer todo lo que es logueo de eventos, verificación de condiciones, políticas de comportamiento, seguridad. Todo lo que sea transversal a nuestra jerarquía de clases, con aspectos va a quedar mucho mejor. Y para eso lo vamos a ver con un lenguaje de aspectos que es AspectJ, que es aspectos para Java. Hay aspectos para C#, PHP, para un montón de lenguajes. ¿Sí? AspectJ tiene muchos años, es una extensión de Java, es libre y gratuito, se lleva bien con Eclipse y hay un plugin para Eclipse que lo vamos a usar después. Y todo lo que genera AspectJ son archivos .class, es decir, cuando yo le agrego aspectos a un programa,
no requiero que el usuario se instale un plugin aparte o un framework aparte, porque todo esto se termina traduciendo en código Java. Entonces, para el usuario esto es transparente. Y lo mejor que tiene Aspectos, que ahora lo vamos a ver, es yo puedo incorporar aspectos a un código sin modificar ese código. No lo tengo que tocar al código, porque Aspectos funciona a nivel de la máquina virtual. ¿Sí? Básicamente, ahora lo vamos a ver. Entonces, imaginen este requerimiento, de vuelta. Cada vez que alguien llama a tu string, se tiene que registrar en una base de datos la hora del llamado. Lo que va a pasar acá es, mi código Java no lo voy a tocar. No voy a hacer nada en mi código Java. Y en un pseudo AspectJ, yo lo que escribo es, cuando alguien llama a un método toString, hace esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Aspectos? Resumiendo muy burdamente, Aspectos se pone a mirar todos los llamados que hace la máquina virtual. Se pone a mirar todos los llamados que van pasando a través de la máquina virtual. Y cuando ve pasar un llamado que le interesa, como es este, detiene el llamado, es como que lo agarra, lo para, ejecuta lo que sea que yo le haya puesto y después deja que continúe el llamado. Entonces, en este punto, desde el punto de vista de aspectos, a mí no me importa acá quién está llamando a tu string. No sé de qué clase es, no sé en qué momento lo llamó, no me importa. A mí lo único que me importa es, vi pasar un llamado a tu string. Entonces, si lo ves pasar, le estoy diciendo aspectos, paralo, ejecuta esto y después déjalo seguir. Y eso es fantástico. Dentro de la terminología de aspectos tenemos los conceptos de join point, point cut, advice y aspect. Estos últimos tres son los que aparecen en AspectJ. Los join points son puntos en el programa Java. Son los lugares que yo después voy a ir capturando. Entonces, lo que nosotros vamos a programar van a ser los advice, que se definen como un kind, un point cut y un code. El kind puede ser before, after o around, es decir, cuando yo, por ejemplo, veo el llamado a tu string, yo quiero ejecutar algo. ¿Cuándo? Antes de que se ejecute, se resuelva el toString, después que se resuelva el toString o el around, que ahora vamos a ver de qué se trata. El point cut es qué es lo que estoy mirando. Recién el point cut era mirar los llamados a tu string. Y el code es básicamente el código que yo quiero que se ejecute cuando se satisface la condición del kind y el point cut. ¿Sí? Entonces, si digo, antes de un llamado a un toString, hace esto. Bueno, cuando se dé esa situación, se va a hacer esto que está en el código. Y un aspecto se llama un aspecto a una lista de advices, a una lista de todas estas ternas. Entonces, veamos un poquito de código. Esta es una clase, imaginen que es la clase de caja de ahorro, que tiene un balance, yo puedo depositar y puedo retirar. Y esto es eso nada más. Y tengo una clase logger que lo que hace es va registrando, no sé, en una base de datos, en consola, mensajes. Yo lo que quiero, o el requerimiento es, bueno, hay que hacer un login de todos estos eventos. En programación tradicional, lo que yo haría es meterme en la clase caja de ahorro y en cada operación agregar código para registrar el evento. Y esto es un cross-cutting concern porque me estoy metiendo en el medio de las clases. Es más, diría que estoy violando el principio de responsabilidad única. Ahora la clase está haciendo dos cosas. Porque la clase es una caja de ahorro, pero también se encarga de loguear eventos. Entonces empezamos a ensuciar este código. Y como siempre, cualquier cambio que haya en cómo se loguea, tengo que ir a cada una de estas líneas y modificarlas. No es una buena modularización. Pero con aspectos yo puedo hacer esto. La clase caja de ahorro queda exactamente igual. No la toco. Pero incorporo un aspecto. Un aspecto que va a decir, tengo un logueador. Antes del llamado a un depósito de la clase caja de ahorro, que tiene como parámetro un entero, lo que yo voy a hacer es loguear el string de ese depósito, el monto y el entero que se pasó como parámetro. Fíjense que acá no solamente puedo agarrar las operaciones que están siendo llamadas, sino que puedo recuperar también cuáles son los atributos que están siendo utilizados. Y es más, vamos a ver después que también puedo recuperar el objeto al cual se le hizo ese llamado.
Es muy poderoso AspectJ en este tipo de cosas. Y fíjense que acá pasa lo mismo. Antes del llamado a la operación retirar, que recibe un entero, que es el argumento de la operación, registra esta operación. En este caso se está haciendo el registro de la operación antes de la ejecución misma de la operación. Entonces, un point-cat puede no matchar con uno de varios join points. Eso va a depender de cómo expresemos el point-cat que definimos acá adentro. En este caso, fíjense que es muy explícito. Dice, es llamado a la operación deposit de la clase power que recibe un entero como parámetro y no devuelve nada. Si hubiese una clase power, tuviésemos una clase power con una operación depósito que recibe un entero y devuelve un booleano, los llamados a esa operación no harían match con este point-cat, ¿sí? Porque tiene que ser exactamente igual. Pero nos da, ahora vamos a ver que nos da la posibilidad de usar comodines. Esto es un poco lo que habíamos dicho antes. Acá lo que estoy haciendo es, en este advice, en este aspecto en realidad, declarar un parámetro, que es el entero, que es el que se define como el parámetro de la operación, que lo estoy recuperando para usarlo acá. Y acá empiezan a aparecer los point cats propios o los comodines. Fíjense que acá estoy definiendo un point cat que se llama cambio de valor, que tiene como parámetro un objeto de tipo power. ¿Cuándo se identifica un cambio de valor? Y un cambio de valor es cualquier llamado a una operación deposit o a una operación retiro sobre un objeto power que es de tipo power. Y después defino como había hecho antes. Fíjense que ahora estoy diciendo, después de un cambio de valor, hace esto. De esta manera lo que yo estoy haciendo es, para mí un cambio de valor es tanto un depósito como un retiro. Entonces, cada vez que se dé un depósito o un retiro, se va a satisfacer esta condición de acá. Y se va a ejecutar esto. Entonces ahora es como que estoy unificando dos líneas, tanto depósito como retiro, y para cualquiera de estas dos se va a ejecutar esto. Fíjense que estoy definiendo una variable de tipo power y le estoy diciendo, expresando en AspectJ, que power es el objeto al cual se le están pidiendo estos métodos. Eso me permite a mí después usarlo para el aspecto que estoy desarrollando acá. Y el asterisco y los dos puntitos son como comodines. Los dos puntitos en los parámetros quiere decir no me importa qué parámetros tiene. Entonces, si hay un depósito que recibe un entero y hay un depósito que recibe un doble, los dos machean acá. Si hay un depósito, perdón, esto es lo que devuelve. El asterisco es no me importa lo que devuelve. Si hay un depósito que devuelve void y otro que devuelve boolean, los dos machean acá. El uso de los asteriscos aumenta la expresividad de aspectos. Fíjense, en este caso estoy hablando de un método foo que recibe un entero y un float de la clase de mi clase que devuelve nada. Este asterisco acá está diciendo que no importa la visibilidad del método. O sea que yo puedo tener un foo público, un foo privado y eso no me importa, lo capturo a los dos. Fíjense todo lo que empieza a pasar acá. Cuando tengo asterisco asterisco, no importa, en este caso el segundo asterisco que agregué, no importa lo que estoy devolviendo. Acá no importa a qué clase pertenece este foo. O sea, acá estoy diciendo, no importa a qué clase pertenece, no importa qué retorna, no importa qué visibilidad tiene. Y fíjense este último. Este último lo único que me está diciendo es, a mí lo único que me importa es que sean métodos que reciben un entero y un float. No me importa nada más. Y eso lo estoy pudiendo capturar. No me importa nada, excepto que sea un método que tiene dos parámetros y el segundo tiene que ser un float. En este es, no me importa absolutamente nada, excepto que tenga por lo menos un parámetro de entrada. No me importa nada en este. Estoy capturando absolutamente todo. Puedo filtrar por paquete, puedo filtrar por jerarquía de herencia usando el más. Acá lo que estoy diciendo es cualquier método que venga de mi clase
o descendientes de mi clase se capturan acá. Obviamente todo lo que es chequeo de pre y postcondiciones, invariantes de clase, resulta muy tentador hacerlo con aspectos, porque de vuelta, como es totalmente transparente al código, yo puedo incorporar los controles sin modificar mi clase. Entonces fíjense, en este caso yo tengo la clase retiro que tiene esta precondición que básicamente es no puede quedar en negativo la caja, la cuenta. Eso lo puedo controlar con un aspecto, donde yo puedo decir cuál es el balance mínimo permitido. Entonces, antes de un llamado a retirar que tiene un objeto al cual es llamado y un parámetro de entrada, yo pregunto si se puede hacer la extracción y el monto final queda por arriba del balance. ¿Sí? Si no verifica la precondición, yo puedo generar una excepción. Si no, permito que continúe. Desde aspectos, nosotros podemos comunicarnos con nuestro código Java. Yo puedo pedirle cosas a los métodos, servicios, a los objetos sin ningún problema. Desde mi código Java, esto también es código Java, pero se entiende que a esto llamo Java y a esto llamo aspectos. Desde mi código Java no puedo pedirle cosas a aspectos, porque esto tiene que ser totalmente transparente. Bueno, acá está lo de la postcondición, por ejemplo, que se puede verificar también con aspectos. Y a ver si lo tenía acá. Acá está. Perdón. Acá lo que estoy haciendo es, antes del llamado al retiro, estoy guardando el balance anterior. Después del llamado, verifico que el nuevo balance sea que se haya hecho satisfactoriamente el cambio del balance. Pero fíjense, acá tengo algo para hacer antes y algo para hacer después. Eso lo puedo hacer en dos partes separadas o usando el around, que era el otro kind que nos había quedado sin ver. Yo puedo hacer las dos cosas juntas. Un around me permite hacer algo antes y algo después. Yo puedo hacer todo lo que viene antes de la ejecución acá y después con el proceed explícitamente le estoy diciendo al método, bueno, ahora continúa, y todo lo que venga por debajo de esto es código que se ejecuta una vez que se completó esta ejecución. O sea, el around me permite cubrir tanto el antes como el después en uno solo. Fíjense a ver qué hace esto. Esto lo que está haciendo, por ejemplo, es capturar todas las excepciones. Después de que se lance un error, en realidad, no importa el llamado, loguea que se lanzó una excepción. Acá tengo algo parecido, de vuelta con la idea de los invariantes. Yo tengo declarado un invariante, eso lo puedo expresar con aspectos y después hacer los controles en función de eso. Y si hace falta, generar excepciones, mensajes, lo que quieras. Lo interesante que tiene esto de aspectos, esto que decía antes de que era transparente al código. Como este código no se entera que acá hay aspectos, yo el sistema tal cual como está le puedo incorporar aspectos y dárselo al usuario para que lo use un mes. ¿Sí? Y mientras lo está usando se está generando casos de test, que son casos de test con los datos reales del usuario. Esto tiene un impacto mínimo en la performance. Después de un mes yo puedo traerme la base de datos del logueo de eventos y revisar a ver cómo estuvo todo. Si está todo bien, lo único que tengo que hacer es sacar la parte de aspectos, pero como el código no cambió, no pasa nada, se lo vuelvo a dar al usuario y como no tuve que tocar el código fuente de mi programa, las chances de introducir errores son mínimas, ninguna en realidad. Entonces eso es muy atractivo. Fíjense esta declaración, acá estamos declarando un warning para todo lo que ocurra dentro de este paquete. ¿Sí? Cada vez que se modifica algo que no es público dentro de un código que no se llama set, entonces da una advertencia. ¿Sí? Básicamente estamos declarando un warning cada vez que se modifica un atributo no público desde un método que no es un set. También se puede hacer con aspectos. Queda un libro
para que lo miren si les interesa, que se llama AspectJ in Action. Después vamos a tener un laboratorio sobre aspectos y sobre un framework de testing que desarrollamos nosotros dentro del departamento de computación para hacer testing de código orientado a objetos basado en aspectos. Y eso lo vamos a ver en el próximo laboratorio. Bien, eso es todo por hoy. Terminamos entonces con testing dinámico, hablando de análisis dinámico, y con eso terminamos. Cuídense.